El silencio no siempre significa paz. A veces, el silencio es una advertencia. Antes de que existiera la historia escrita, antes de que los nombres fueran recordados, antes incluso de que los dioses tuvieran rostro, hubo un lugar donde la humanidad decidió negociar directamente con el universo, y pagó el precio con sangre. Si este suelo pudiera hablar, no contaría leyendas de gloria, sino confesiones de horror, porque bajo estas piedras no yace solo una ciudad antigua, yace un pacto sellado con vidas humanas. Esto no es una teoría, no es un mito. Es uno de los hallazgos arqueológicos más brutales jamás registrados por la ciencia moderna, y ocurrió aquí, en Teotihuacán. Durante siglos, Teotihuacán fue contemplada como un enigma majestuoso, una ciudad perfectamente alineada con los astros, diseñada con una precisión matemática que aún hoy desconcierta a ingenieros y astrónomos. Una metrópolis sin textos, sin reyes identificables, sin relatos de guerras grabados en piedra. Para muchos, era el ejemplo de una civilización organizada, casi utópica, gobernada por sacerdotes sabios que observaban el cielo y traducían el movimiento de los astros en arquitectura sagrada. Pero esa imagen era incompleta, peligrosamente incompleta, porque la grandeza que no deja rastros visibles suele esconder sus secretos en lo más profundo de la tierra. Todo comenzó con una anomalía, un hundimiento leve, casi imperceptible, frente a una de las estructuras más simbólicas del complejo ceremonial, a la pirámide de la serpiente emplumada. Lo que parecía una simple falla del terreno llevó a los arqueólogos a descubrir un túnel sellado, hacía casi 2000 años, un corredor artificial, excavado con intención, relleno posteriormente con miles de toneladas de piedra y tierra, como si alguien hubiera querido borrar su existencia para siempre. No era una tumba común, no era un drenaje, era algo distinto, algo deliberadamente oculto. A medida que los investigadores descendían, el aire se volvía más denso, más pesado, no por la falta de oxígeno, sino por la sensación de estar cruzando un límite invisible, como si ese espacio no hubiera sido diseñado para los vivos. Las paredes del túnel revelaban restos de minerales brillantes, polvo, de pirita, fragmentos que alguna vez reflearon la luz de las antorchas como un cielo subterráneo de estrellas artificiales. Teotihuacán había creado su propio inframundo, un reflejo del cosmos, debajo de la tierra, y entonces aparecieron los cuerpos no dispersos, no arrojados al azar, colocados alineados, coreografiados en la muerte, con una precisión que heló la sangre incluso de los científicos más experimentados. Esqueletos humanos completos, algunos decapitados, otros con los brazos atados a la espalda, muchos con collares hechos de mandíbulas humanas, dientes perforados, garras de felinos, cuchillos de obsidiana aún cerca del pecho. Cada individuo ocupaba una posición exacta. Cada uno formaba parte de una composición mayoere. No era una fosa común, era una escena ritual congelada en el tiempo. Los análisis osteológicos revelaron algo aún más perturbador. Estos no eran ancianos ni enfermos. Eran hombres jóvenes, fuertes, con huesos marcados por entrenamiento físico intenso, guerreros. Algunos no eran originarios de Teotihuacán. Sus dientes, sus isótopos óseos, delataban procedencias lejanas. Habían sido traídos desde otras regiones de Mesoamérica, capturados, transportados, conservados con vida. Hasta el momento exacto del sacrificio, la evidencia indicaba que sus muertes no fueron caóticas. No hubo lucha desesperada, no hubo resistencia final. Todo seguía un protocolo, un orden. Los cortes eran limpios, precisos, realizados por manos expertas que conocían perfectamente la anatomía humana. El corazón era extraído en segundos. La vida se apagaba rápido, eficiente, como si la muerte fuera solo un paso más dentro de un proceso cuidadosamente ensayado durante generaciones. Este hallazgo obligó a replantear todo lo que se creía sobre Teotihuacán. La ciudad, que durante décadas fue presentada como un centro espiritual casi pacifista, revelaba ahora su rostro más oscuro. No era una anomalía, no era un evento aislado. Excavaciones posteriores confirmaron patrones similares en distintos puntos del complejo urbano. Cada etapa constructiva importante estaba acompañada por sacrificios humanos masivos, como si cada edificio necesitara un precio vital
para existir, como si la arquitectura no pudiera sostenerse sin carne y sangre. En la cosmovisión teotihuacana, el universo no era estable, era frágil, dependía de un equilibrio constante entre fuerzas opuestas. El sol necesitaba energía para seguir su curso, la lluvia debía ser persuadida, la fertilidad no estaba garantizada. Todo podía colapsar si los dioses no eran alimentados, y el alimento más valioso era la vida humana, a no cualquier vida. La vida del guerrero, del extranjero, del fuerte, aquellos cuya energía vital era considerada más poderosa. Teotihuacán no sacrificaba por crueldad, sacrificaba por necesidad cosmológica. Cada muerte era una inversión. Cada corazón ofrecido era una garantía de continuidad del mundo. Desde esta perspectiva, la brutalidad no era un exceso, sino una responsabilidad sagrada, una carga asumida por una élite religiosa que se veía a sí misma como intermediaria entre la humanidad y las fuerzas que mantenían el cosmos en movimiento. Pero esa justificación no elimina el horror. Al contrario, Ang lo amplifica, porque demuestra que la violencia no fue un accidente cultural, sino un pilar estructural del poder. La ciudad se expandió, dominó rutas comerciales, influyó en regiones lejanas, no solo con arquitectura y símbolos, sino con una ideología clara. El orden se impone, el universo se controla, y el precio se paga con sangre. Las pirámides, vistas desde arriba, no eran simples monumentos, eran marcadores cósmicos, réplicas de montañas sagradas, ejes que conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Y en ese inframundo artificial, bajo capas de piedra cuidadosamente colocadas, yacían los cuerpos que sostenían simbólicamente toda la estructura. Los sacrificados no eran olvidados, eran convertidos en cimientos espirituales, en engranajes eternos de una maquinaria sagrada. Con el tiempo, Teotihuacán colapsó. No se sabe con certeza por qué. Incendios, conflictos internos, crisis climáticas, rebeliones. Quizás el mismo sistema que le dio poder la consumió desde dentro. Pero cuando la ciudad fue abandonada, los túneles fueron sellados, los rituales interrumpidos y el silencio se cerró sobre esos cuerpos durante casi 2000 años, hasta que la ciencia moderna, sin intención, rompió el sello. Hoy, los restos están catalogados, medidos, analizados. Se publican artículos, se debaten teorías, pero ningún informe académico puede transmitir lo que realmente significa este hallazgo. Porque no es solo información, es una confrontación directa con una verdad incómoda a las civilizaciones más admiradas. No siempre se construyen sobre ideales nobles. A veces se construyen sobre sacrificios que preferimos no recordar. Caminar por Teotihuacán hoy es caminar sobre un escenario cuidadosamente diseñado para impresionar y para ocultar. Cada piedra tiene doble significado. Cada alineación astronómica tiene un reverso sangriento. La belleza y la brutalidad no son opuestas aquí. Son inseparables, dos caras del mismo sistema de creencias. Este hallazgo no destruye la grandeza de Teotihuacán, la redefine, la vuelve más humana y más real, más aterradora, porque nos recuerda que el deseo de controlar el destino, de asegurar el orden, de complacer fuerzas invisibles, ha llevado a la humanidad una y otra vez a cometer actos que hoy nos resultan impensables. Y sin embargo, fueron ejecutados con convicción absoluta. Confían con la certeza de estar haciendo lo correcto. Bajo estas pirámides no solo hay huesos en ser, hay decisiones, hay ideología. Hay una pregunta que atraviesa los siglos y nos alcanza hoy. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una sociedad para asegurar su supervivencia? Teotihuacán ya respondió, y su respuesta, enterrada durante milenios, sigue estremeciendo al mundo cada vez que la Tierra devuelve uno de sus secretos. Esto no fue solo un hallazgo arqueológico, fue el descubrimiento de un mecanismo de poder oculto, una advertencia silenciosa desde el pasado. Porque cuando una civilización decide que el fin justifica el sacrificio absoluto, el precio, tarde o temprano, siempre termina cobrándose, y Teotihuacán aún guarda silencio.